días, es un gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad, habiendo 17 grados de temperatura en estos momentos en Montevideo. Un saludo especial para quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, por señal abierta, 6.1 y también por YouTube. Bueno, todos saludados entonces. Vamos a comenzar viendo cómo vendrá el pronóstico para las próximas horas, pero desde ya les adelanto que viene de fresco, porque baja la temperatura con respecto a lo que había en los días anteriores. Y acá tenemos 10 de abril, la máxima va a ser 18 grados, un punto menos, un grado menos de lo que estamos viviendo en estos momentos. El cielo estará algo nuboso, no se prevén lluvias. ¿Qué pasará mañana 11 de abril? 2 y 18 las temperaturas extremas. Hay probables precipitaciones según meteorología para esa jornada y se irá desmejorando cuando se vaya corriendo para el fin de semana. Y ahí tenemos que el viernes, si bien no aparecen las precipitaciones, está alguna posibilidad de lluvias. Va a haber el viernes, las temperaturas también son relativamente frescas, 13 y 21 las extremas, esto es para el área metropolitana. Hasta las 9 de la mañana tenemos muchos temas para desarrollar, algunos que tienen que ver con temas políticos, lo que pasó ayer en el Parlamento. La bancada de Ciudadanos presentó una iniciativa que intentará plebiscitar con las elecciones nacionales. El plebiscito es para reformar la Constitución y establecer que el concurso público y eventualmente el sorteo sean las únicas vías de ingreso a las intendencias departamentales. Una iniciativa que debe contar con 2/5 de los integrantes de la Asamblea General, esto es antes del 27 de abril, que es la fecha límite para que finalmente ingrese una iniciativa que pueda ser plebiscitada o no. Bueno, hay diferencias de opiniones, las vamos a estar viendo más adelante. También la Fiscalía pidió la versión taquigráfica de la sesión secreta, donde el diputado cabildante Sebastián Cal contó las denuncias de amenazas que habría recibido del empresario Gonzalo Aguiar, empresario que fue asesinado, ustedes recordarán, en el departamento de Maldonado. Vamos a estar hablando de la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, que ayer dio un discurso en la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa. Dijo que la economía viene bien, defendió el modelo económico actual y que ya está dando resultados. También se pronunció en las últimas horas la precandidata del Frente Amplio, Carolina Cose, que dijo que el gobierno incumplió promesas y cuestionó cuando se anunció la construcción de 50.000 viviendas. Esto también lo dijo en el marco de la campaña. La Cámara de Senadores aprobó en la tarde por unanimidad una declaración de condena al asalto perpetrado a la Embajada de México en Quito para, arrestar a el ex vicepresidente Jorge Glass. De este tema también vamos a estar hablando. Y sobre las 8:30 de la mañana vamos a estar recibiendo nuestra entrevista central al senador y precandidato blanco Jorge Gandini para que haga su evaluación de cómo viene la campaña, los principales temas, los ejes de su propuesta y temas de actualidad que también son de interés. Jorge Gandini, 8:30 aquí en MBD Noticias. Y ahora, ¿qué les parece si abrimos una ventana hacia las calles de Montevideo para, con datos del Centro de Gestión de Movilidad, ver por dónde circular, por dónde no? @IMTránsito, @MBD Transporte, para seguir en tiempo real en las redes sociales cualquier cambio en la circulación. Allí vemos con un pavimento seco, un sol que todavía no termina de aparecer, por lo menos por lo que estamos viendo, el cielo algo nuboso. Paz Ferreira, entre Carlos Brusa y Tembetá, hasta las 13 horas va a estar cortada la circulación por reposición del pavimento. Florida, entre Uruguay y Mercedes, también el corte va a ser hasta las 13 de la tarde por una demolición en la zona. Carlos Principale, entre Dionisio Carvajal y la Rambla, va a pasar Brum. El corte será hasta las 5 de la tarde y Charrúa desde Gaboto hasta Emilio Frugoni. El corte será hasta las 2 de la tarde. Algunos de los cortes previstos para hoy. Comenzamos con temas políticos porque el sector Ciudadanos del Partido Colorado propuso una reforma constitucional que debe ser plebiscitada con las próximas elecciones nacionales y establecer el concurso público o eventualmente el sorteo como única vía de ingreso a las intendencias departamentales. La iniciativa, como dijimos, debe contar con 2/5 de
los votos de la Asamblea General antes del 27 de abril para luego ser sometida a consulta popular junto con las elecciones nacionales del mes de octubre, y así lo anunciaron ayer. Se trata de una iniciativa de enmienda que busca introducir en la Constitución de la República el contenido de la ley propuesta por el senador Adrián Peña, fallecido el pasado viernes, que no fue aprobada en el Senado. De esta manera se busca saldar los cuestionamientos que tuvo el proyecto de Peña por parte del Partido Nacional en el Senado. Nosotros nos comprometimos como partido político y todos los partidos de gobierno se comprometieron en esto, que es el compromiso por el país. En el capítulo 2 está claramente establecido que se van a llevar adelante las acciones para que las personas contratadas en los gobiernos departamentales ingresen por concurso. Nosotros queremos apelar al soberano, es apelar a la ciudadanía, que nos diga si está de acuerdo con lo que nosotros proponemos o no, que la gente ingrese por su mérito, que ingrese por el mecanismo de concurso, de sorteo a los gobiernos departamentales. ¿Cuáles son los plazos que tienen a partir de ahora? Bueno, nosotros tenemos que presentar esto 6 meses antes de las elecciones, lo estamos presentando, así que por lo tanto tendrá la Asamblea General, que se requiere una mayoría especial de 2/5, que aprobarlo y luego someterlo a plebiscito junto con las elecciones nacionales del mes de octubre. Y bueno, vamos a hablar de los datos que tiene la Oficina Nacional del Servicio Civil. En 2022 hubo 7.631 contratos de personal en las intendencias, de las cuales 2/3 fue por designación directa. Es decir, que ese año las designaciones directas fueron 5.071, mientras que hubo 1.400 contrataciones por concursos, méritos y antecedentes, y las restantes 202 fueron por sorteo. Las designaciones directas abarcan tanto a la contratación de personal nuevo como a nuevos contratos realizados a personas que ya se desempeñaban en una misma intendencia. Las cifras fueron compiladas por el semanario La Mañana, basadas en el último informe oficial que fue publicado en agosto del año pasado. Y sobre este tema, Cabildo anunció que va a dar sus votos para justamente apoyar la iniciativa de Ciudadanos y sobre los ingresos laborales a las intendencias. En el Partido Nacional, en tanto, el senador y precandidato blanco, Jorge Gandini, dijo que podría llegar a acompañarlo, pese a que la semana pasada, cuando se discutió en el Senado la propuesta de Peña, no dio sus votos por considerarlo anticonstitucional. Posición favorable, ya le comuniqué a varios legisladores de Ciudadanos que lo vamos a estar apoyando. Mañana nosotros tenemos una reunión de bancada donde vamos a definir, pero bueno, Cabildo Abierto apoyó en el Senado el proyecto de ley que había presentado el senador Peña, así que es entendible que apoyemos la iniciativa. Nos parece una iniciativa sumamente justa y necesaria para poner un freno al clientelismo político que hay en todas las intendencias de todos los colores, de todos los partidos. Por su parte, el senador del Frente Amplio, José Carlos Maía, coincide con el planteo de fondo o con la iniciativa, pero debe ser consultada con el Frente Amplio, y además le genera dudas plebiscitar la nueva regulación de ingresos a las intendencias con las elecciones nacionales. A mí me genera cierto grado de duda, no tanto el rango constitucional, sino el que vamos a tener una elección que vamos a tener por un buzón, no una urna, porque si prosperan todas las iniciativas que están en la vuelta, esto es la de seguridad social y las otras 4 o 3, se agregaría esta, con lo de allanamientos nocturnos, con la que propone Cabildo Abierto si llega, más las listas de los partidos, se va a elegir presidente, en fin, la iniciativa está buena en el sentido del tema. Habrá que discutir en el Frente Amplio si se puede acompañar y en qué términos pasa. Consultado acerca de la afectación electoral que podría aparejar para el Frente Amplio definir postura en torno a los plebiscitos, en particular el que promueve el PIT-CNT, el legislador señaló: No creo que sea neutra, influencia va a generar. Para el Frente Amplio es un elemento exógeno. El Frente Amplio decidió ir por el camino legislativo, dio libertad a sus votantes a firmar y a sus militantes y a algunos sectores, pero no deja de ser algo que puede llegar a ser una distorsión en el ciclo electoral.
También se pronunció el precandidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi, quien entiende que la propuesta colorada de habilitar un plebiscito para regular los ingresos a las intendencias, por considerar que este asunto no debe incluirse en la Constitución y debe ser sometido y resuelto en el marco del Congreso de Intendentes. No creo que todo se resuelva por la Constitución, no me parece que sea la salida. Estoy seguro de que todos por lo menos con los intendentes que he hablado, están dispuestos a hacer un avance. Yo creo que el legislador tiene las herramientas, es un año electoral, por lo tanto se complejiza la situación. La puntería es buena, el Frente acompañó la propuesta de Adrián Peña en su momento, a nivel parlamentario. Lo que sí es bueno que si planteamos algo para que salga. Por lo tanto, no es solo calcular la cantidad de votos en el Parlamento, también llegar a los acuerdos. Para mí el Congreso de Intendentes tiene mucho para opinar acá y mucho para avanzar. Dudo que sea meter todo en la Constitución la salida para muchos problemas de nuestro país. Algunos sí, otros me parece que no es necesario. Vamos a cambiar de tema porque comenzó el proceso de juicio oral de la conocida como Operación Océano. En estos momentos hay 11 personas imputadas y 7 víctimas. El juicio será llevado adelante por Huberto Álvarez, un juez que no tuvo contacto anteriormente en el caso, justamente para brindar mayores garantías. Las víctimas eran menores al momento de los hechos, todas ellas nacidas entre el 2000 y el 2005. En el inicio del proceso eran 20 víctimas y 30 imputados, pero algunos casos se resolvieron por juicio abreviado y otros acusados fueron absueltos. En esta etapa de juicio oral se presentarán pruebas que tienen que ver con el abuso y explotación sexual de las menores, la pornografía con menores y el suministro de estupefacientes. El juicio oral, como todo juicio, uno no puede arriesgar un resultado. Uno sabe que todas las partes lo van a tramitar con la mayor de las responsabilidades. La Fiscalía convencida de su teoría del caso, la defensa de las víctimas también está convencida de la teoría del caso y apoyó a la Fiscalía en este sentido. Y bueno, la defensa de los imputados estará de su teoría alternativa. Pero son las pruebas, el juicio oral, el corazón del juicio oral son las antes evidencias, ahora pruebas que se van a diligenciar en juicio y que son las que van a ser determinantes para saber qué resultado va a tener. Los procesos judiciales son para las víctimas una reparación en sí misma. A veces sí, tenemos casos en que sí. El solo hecho de acceder a la justicia, el solo hecho de ejercer el derecho, la tutela judicial efectiva, es por sí reparador. En otros casos no necesariamente. Y bueno, también está la eventual reparación patrimonial que se puede llegar a obtener para las víctimas en caso de que haya condena, que está tarifada, especialmente prevista. Todo hace a la reparación, aunque no es, y eso tiene que quedar claro, no es un juicio ganado lo que en definitiva va a zanjar el conflicto. La Fiscalía pidió la versión taquigráfica de la sesión especial de Seguridad y Convivencia del Senado, donde el diputado de Cabildo Abierto, Sebastián Cal, dio cuenta de las denuncias recibidas por el empresario asesinado. Estamos hablando de Gonzalo Aguiar. Por este mismo tema, el próximo 23 de abril concurrirá a esta misma comisión el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, que fue mencionado como vínculo del gobierno con el empresario asesinado. El diputado cabildante Sebastián Cal presentó una denuncia penal en Fiscalía por las amenazas del empresario. Esa denuncia coincide con la versión taquigráfica de la sesión secreta de la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia del Senado. Allí afirmó que en 2022 había denunciado ante el entonces jefe de policía de Maldonado, Julio Pioli, que el empresario había contratado para su custodia personal a policías en actividad y a los pocos días había recibido amenazas del empresario, que se había enterado de la denuncia. También denunció esa filtración. Cal dijo que comunicó las amenazas que recibió por parte del empresario Aguiar al jefe de policía de Maldonado, al entonces ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y como no tuvo respuesta, le informó al entonces secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado. La denuncia penal de Cal está a cargo del fiscal de quinto turno de Maldonado, Jorge Vaz, que es quien solicitó a la vicepresidenta Beatriz Argimón las actas secretas de la comparecencia del diputado a la Comisión Especial del Senado, según informó el periodista Eduardo Preve.
Prevé cuenta además, como hecho llamativo, que el diputado nacionalista Rodrigo Blas tiene una camioneta BMW X4 Competition que fue propiedad del empresario asesinado, adquirida a través de una automotora valuada en unos $200.000. Según supo MBD Noticias en comunicación con el diputado, la compra fue realizada hace 2 años y desmintió el costo del vehículo. Aseguró que la compra fue a través de la automotora Villa Suso de Maldonado y que para la adquisición entregó una automarca Mercedes y $30.000 más. ¿Cuáles son las principales preocupaciones de la ciudadanía? Esto fue el punto principal que la consultora Cifra hizo una encuesta, y los problemas de inseguridad o todos los problemas vinculados a la seguridad ciudadana ocuparon el primer lugar. Antes había sido la economía, que en estos momentos ocupa el segundo puesto. El 47% de los encuestados señaló que la inseguridad y la delincuencia son los mayores problemas del país. Le siguen los problemas asociados a la economía, entre los que se encuentra el desempleo, con un 31%, los problemas asociados al gobierno, la política o la corrupción con un 9%, y finaliza con lo referido a la salud con un 7%. En 2023 la misma encuesta había posicionado en primer lugar los problemas asociados a la economía y en segundo a la inseguridad, que tiene una diferencia de 11 puntos porcentuales ahora, que se encuentra como la mayor preocupación. La consultora señala que hasta hace poco la visión sobre cuál era el problema más importante del país tendía a ser diferente según las posiciones políticas. Pero hoy ya no es así, y la mayoría de los dos bloques, Coalición y Frente Amplio, piensa que el principal desafío hoy es la inseguridad. En los indecisos esto se modifica, ya que quienes no saben qué votarán en las próximas elecciones piensan que el mayor problema es la economía. Para finalizar, desde Cifra afirman que este año electoral empieza con una configuración de preocupaciones muy similar a la que se observaba en el ciclo electoral anterior, el de 2019, pero señalaron que esto no es un anticipo de lo que sucederá en 2024, porque hoy la coalición es gobierno. Quien viaja hoy a Paraguay es el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y lo hace con motivo del Mundial 2030. Esto lo informó el diario El Observador, que dice que el canciller Omar Paganini irá junto al mandatario, quien se reunirá con su homólogo paraguayo, Sebastián Peña. El jueves va a participar del Congreso de la Conmebol. Según el sitio web de la Confederación, se van a tratar varios temas, entre ellos la presentación de la memoria y balance general. En octubre del año pasado, autoridades deportivas de Argentina, Paraguay y Uruguay se reunieron en Montevideo por este mismo tema, y tras el encuentro aseguraron que pretendían albergar más partidos de la Copa del Mundo. Bien, y ahora la información surge desde exteriores y ya le damos los buenos días y la bienvenida a nuestra compañera Juliana Perdomo. Juliana, ¿cómo estás? Gracias, Pilar. Buenos días para todos. Nos encontramos frente a Torre Ejecutiva porque hasta aquí llegaron los ex trabajadores de la represa de Salto Grande en busca de ser recibidos y que se atiendan sus reclamos luego que le enviaran una carta al presidente Luis Lacalle Pou. Recordemos que ellos están reclamando una indemnización, una ley reparatoria por deudas que se contrajeron en época de dictadura, e incluso la Cámara de Diputados ya había aprobado una minuta que fue enviada al Poder Ejecutivo con estos reclamos. Y estamos con el representante legal de los trabajadores, Mario de los Santos, para conocer más información. Mario, gracias por estos minutos. ¿De cuánto estamos hablando de esta deuda que asciende ya hace muchos años y de cuántos trabajadores también? Estamos hablando de un monto específico de $3.800.000 por única vez, y después partidas que van entre 25.000 pesos agregada a la pensión y la jubilación de Vélez Obrero la viuda. Creemos que este año tiene que estar la reparación. Ya prácticamente venimos hace 4 años de lucha, de diálogo. Tú lo decías, en el Parlamento logramos esa minuta 86 en 86, que le pide el Parlamento al Poder Ejecutivo que envíe el proyecto de ley para resarcir económicamente a los ex obreros de Salto Grande. Y bueno, nosotros vemos que estamos a término del periodo de gobierno. El presidente de la República va a dejar su mandato el 1 de marzo del 2025 y sabemos que estas cuestiones llevan tiempo. De elaborar el proyecto, enviarlo al Parlamento y ser votado lleva algún tiempo. Nosotros el 6 de abril estuvimos con el presidente de la República, donde en esa mesa de diálogo que tuvimos le dijimos al presidente de la República que los ex obreros no pasaban una legislatura más. Cada día que pasa, cada semana, un ex obrero se va y con la mano vacía. Nosotros lo que buscamos acá en frente de Torre Ejecutiva es reparación y justicia. Yo creo que es algo moral
de que quienes dejaron una obra que está vigente y le genera al país el 40% de la energía, que tenga una deuda con los ex-obreros, con los trabajadores. Nosotros vemos que en el año que terminó la represa estaban en dictadura tanto Argentina como Uruguay, pero la dictadura argentina fue más honesta porque reparó y pagó los despidos a sus trabajadores. Bueno, el Uruguay no, el Uruguay quedó en deuda. Nosotros veíamos que el presidente en una nota que hizo hace algún tiempo decía que este reclamo era más viejo que el agujero del mate, que él estaba poniendo todo de sí, pero también vemos que el 28 de febrero de este año en el Consejo de Ministros hace un decreto reparando a hechos ilícitos que pasaron con los militares, que van reparaciones que van de 50, 100 mil a 150 mil dólares. Y eso pasó del año 62 al año 62 al 76. La represa se construyó en 1974 y culminó en 1984. Quiere decir que más lo que reparó sí es más viejo que el agujero del mate. Y nosotros acá venimos en busca de justicia, como te decía, y creemos que hoy vamos a buscar el diálogo con el presidente de la República para que dé la respuesta. Así quedamos el 6 de abril cuando tuvimos la reunión, que en 30 días nos pidió un plazo para dar la respuesta. Y nosotros ya hemos pasado prácticamente 35 días, el 2 de abril le enviamos la carta, el lunes 8 intentamos varias veces comunicarlo al teléfono que nos dio el presidente de la República, no tuvimos respuesta y bueno, acá estamos. Le pregunté al presidente cómo hacíamos después de los 30 días y el presidente me dice, rompeme las bolas, tenés mi teléfono, rompeme las bolas. Mario, ¿qué más se puede hacer si no hay respuesta del presidente? ¿Tienen pensado volver al Parlamento, hablar con los precandidatos? Y nosotros acá el respaldo que tenemos, el respaldo de la gente. Yo creo que esto es un reclamo nacional porque no hay solamente ex-obreros en el departamento de Salto. En los 19 departamentos hay ex-obreros de Salto Grande desparramados. Acá en Montevideo seguramente que alguno ya llegó y alguno más va a llegar a sumarse a esta manifestación, a este reclamo. Y entonces esto es un reclamo nacional. Acá nosotros vemos que en la política ahora van a venir a buscar el voto, van a pedirle el voto a la gente, bueno, pero nosotros necesitamos la ayuda para que entre todos los partidos se haga fuerza para que esto sea posible. Yo creo que es una causa justa, que es una reparación válida para quienes dejaron una obra importante para el país. Nosotros veíamos también cuando se discutía en el Parlamento del estatuto del funcionario, cuando se dejó en Salto Grande atornillado a muchos trabajadores en esta legislatura, bueno, para eso se pusieron de acuerdo ambas delegaciones para dejar firme a algunos trabajadores. Bueno, Argentina le pagó a los ex-obreros de ellos. Falta la parte uruguaya, cuando vemos que la obra es binacional, una parte pagó y la otra está en deuda. Y creo que tanto el Senado de la República, los senadores, como el Poder Ejecutivo tienen que honrar y defender en democracia y reparar todo los daños que se provocó en dictadura. Y bueno, tenemos la minuta 86 en 86 y lo que estamos buscando ahora es la reparación histórica para terminar con esto, más de 40 años de lucha. Y bueno, a la gente le dejamos el mensaje que nosotros vamos a ir hasta el final por la memoria de los ex-obreros que dejaron su vida construyendo la represa, que fueron 28, dejaron su vida construyendo la represa y bueno, por ello, por los que están vivos y por las viudas, vamos a ir hasta el final. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Pilar, les reitero, era la palabra de Mario de los Santos, representante legal de los ex trabajadores. Están exigiendo una ley reparatoria, van a esperar respuesta del presidente, así que vamos a seguir de cerca este tema. Bien, muchísimas gracias, Juliana, por esta información y bueno, veremos a ver cómo sigue, como tú decías, este tema y este reclamo de los trabajadores. Vamos a temas que son económicos, porque la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, defendió el modelo económico y además aseguró que ya está dando resultados. En cambio, la ministra dijo que el Frente Amplio se comió todo lo recaudado cuando gobernó, aumentó el déficit fiscal y subió impuestos. Diría que claramente el gobierno ha marcado un quiebre en lo que es el manejo de la política fiscal. Porque en las administraciones pasadas estábamos acostumbrados a que había aumento de gasto y que los aumentos de gasto se financiaban con aumento de impuestos. En la administración anterior se comió
todos los ingresos de ciclo económico y todos los ingresos extraordinarios y más. Y por eso hubo un deterioro en las cuentas fiscales. Arbelich habló de los cambios impulsados en el cómputo del IRPF y en el IAS como reducción de impuestos, entre otras medidas que beneficiaron a más de 300.000 personas y significó una reasignación fiscal de $150 millones en 2023. Vemos que los ingresos en términos del producto en el periodo pasado aumentaron 0,7 puntos porcentuales, desde el 2014 al 2019. En el caso de los 4 años de esta administración, el aumento de los ingresos es de 0,9 puntos porcentuales. Pero ¿qué pasó en la administración pasada? Y ahí va la línea verde. El aumento de gastos en términos del producto aumenta 2,5 puntos porcentuales. En el caso de esta administración, el aumento en los gastos ha aumentado los gastos, pero de forma moderada. La precandidata presidencial por el Frente Amplio, Carolina Cose, dijo que el gobierno debe abordar la situación, la problemática de la ciudadanía en territorio. Entrevistada por el programa Rompecabezas, Cose llamó a la ciudadanía a involucrarse en política y además aseguró que de llegar al gobierno desplegará acciones en lugares donde vive la gente. Y para eso puso como ejemplo el plan ABC que se desarrolla desde la Intendencia de Montevideo. Yo voy a ocupar los lugares que corresponden porque creo que el Estado no se tiene que batir en retirada cuando hay problemas. Eso como primer cosa. Y voy a aceptar toda la colaboración. Y además voy a invitar a los vecinos a formar parte del proceso. Esto no se hace con soberbia, ni se hace a las apuradas. Se hace con mucha participación planificada. Una de las propuestas es la extensión del programa ABC a todo el territorio nacional. Cose detalló el abordaje coordinado de los diferentes problemas que tiene la gente vistos desde los barrios. Tiene varios componentes que se articulan. La Intendencia no va por separado a los territorios, a los barrios. Se coordinan las acciones, van acciones territoriales, de hacer cunetas, hacer plazas, hacer calles, resolver algún tema de inundación en las cuencas. Eso por un lado, la salud. Le agregamos, aumentamos los horarios de las policlínicas. Nos vamos a otras tiendas y nos vamos al Partido Nacional, donde el precandidato Álvaro Delgado dijo que en la noche de las internas se va a definir y se va a anunciar la fórmula presidencial, que no será necesariamente paritaria, aunque es deseable. Además, se refirió a su deseo de ser presidente. Soñaba con ese día lleno de emoción, en lo personal y en lo colectivo, con mucha gente empujando, con mucha esperanza. Yo hablo de los militantes de la esperanza, de que confirmen este rumbo. Con mejoras que hay que hacer, por supuesto, un segundo piso de transformaciones, que es lo que estamos proponiendo. Hoy es el día donde el presidente de la República, que además sea mi amigo, puede darnos un abrazo y entregarnos la banda presidencial. La verdad que nos llena de emoción pensar ese día, ¿no? Mucha emoción y mucha responsabilidad. Y para eso hay una serie de etapas. La primera es hacer una interna con unidad, con mucho respeto, con mucha tolerancia. Pensamos muy parecido. Son preferencias que se eligen dentro del Partido Nacional y el compromiso que esa noche, para darle más certezas a la gente, que es lo que estamos ofreciendo, que esté definida la fórmula del Partido Nacional la noche de las internas. ¿Paritaria va a ser la fórmula? Bueno, puede ser deseable, no necesariamente, pero es deseable que así no sea. Laura dijo algo muy inteligente, porque es una persona que le tengo mucho cariño, muy inteligente, además estamos todos en la misma sintonía. Dijo: voy a estar en lo que el partido resuelva. Y está bien, es lo que corresponde. La gente define la preferencia, quién es el candidato a presidente, donde tiene obviamente mucha injerencia, pero después hay un partido que de ahí hay que abroquelar, así que el partido esa noche, junto con el candidato que la gente eligió, va a estar definiendo la fórmula y anunciando la fórmula. El precandidato por el Frente Amplio, Yamandu Orsi, se comprometió a no divulgar ni difundir noticias falsas y aseguró que sus opiniones estarán sustentadas en información constatada. Además, propondrá acciones de chequeo y verificación de datos para combatir la desinformación, al tiempo que promete, en caso de ser electo presidente, alcanzar un consenso nacional que promueva un entorno digital libre de intimidación y amenazas. Hay que tratar de llegar a niveles de acuerdo donde se transite esta campaña electoral pudiendo limpiar el terreno, y ahí los periodistas son actores fundamentales. Yo creo que
la experiencia que tuvimos en la última elección estuvo bueno, donde se verificaban las cosas. A todos nos ofrece tranquilidad un compromiso de este tipo y de verdad me pasa que cuando nos toca hablar con referentes históricos de los partidos, de todos los partidos de este país, todos coinciden que en Uruguay hay cosas que no deberíamos dejar entrar y la sensación o el clima es de buen augurio para llegar a algunos acuerdos mínimos. Lo que se propone de alguna forma es verificar las informaciones que se vienen dando en redes sociales. Y no es tan difícil por lo que se ha visto, incluso algunos medios lo hacen. Hay mecanismos y hubo un ejercicio en las elecciones pasadas. El compromiso de los actores políticos creo que es la clave y el paraguas para que eso que no son puntos de vista, sino que es profeso noticias con malicia, digo, que no son noticias tampoco, son inventos, ahí tener los cuidados. Yo creo que se puede, en el sentido, como tú dices, ¿no? La ética es la que debería guiarnos en todos los órdenes de la vida. Hasta el jueves están abiertas las inscripciones para los jornales solidarios, una nueva inscripción. Ya hay 97.000 personas inscritas para un cupo de 9.000 personas. A partir de este lunes empezaron las inscripciones, son de lunes a jueves, el jueves hasta última hora de la noche, hasta las 12 horas, se podrán inscribir. Las inscripciones son por web, está el formulario ya, así que bueno, estamos esperando que sea mucha gente la que se inscriba. Los requisitos son personas de entre 18 y 65 años y lo único que tienen que cumplir es que no pueden tener ningún tipo de ingresos, ya sea ni por retribuciones personales, ni subsidio, ni pensiones, ni jubilación. Eso es lo único que se pide y bueno, y que completen el formulario. Está bien dicho, son parte de los jornales solidarios que nacieron en una coyuntura bien específica del país, pero que se vinieron para quedarse porque siguen siendo necesarios. Bueno, yo creo que es parte de una definición que se tomó desde el Ejecutivo, hoy es una definición aprobada por el Congreso de Intendentes, estamos hablando de 9.000 cupos en todo el país y en el caso de Montevideo son 2.340. Hay una cifra que creo que es lo que puede mostrar cuál es la situación que tenemos. Al día de hoy, o sea, las inscripciones empezaron el lunes, al día de hoy, en todo el país, para los 9.000 cupos, hay inscriptos 97.000 personas. Ahora hacemos una brevísima pausa. A la vuelta de la misma estaremos recibiendo al senador y precandidato blanco Jorge Gandini. No se vayan. Bloque de MB Noticias y ya tenemos en estudio, recibimos con mucho gusto a el senador Jorge Gandini, precandidato por el Partido Nacional. Un gusto recibirlo esta mañana. El gusto es mío, buenos días. Bueno, mucha campaña, mucha recorrida. ¿Por dónde viene? ¿Montevideo, interior? Y hay de todo un poco y hay gestión también, ¿no? El gobierno sigue, mi tarea parlamentaria está muy activa, ahora estamos como que empujando temas que tienen que resolverse antes de que se termine el tiempo parlamentario útil, antes de mayo. Tenemos ahí 3, 4, por lo menos, temas parlamentarios. Ayer tuvimos varios, entonces eso lleva tiempo, pero ese es el trabajo que uno tiene. Y además hay que recorrer Montevideo y hay que recorrer el interior y hay que estar en medios y hay que estudiar y hay que hacer funcionar los equipos y hay que juntar plata para poder gastarla y hay que gastarla, hay que hacer de todo. ¿Y cómo sigue la campaña? Ya, iba a entrar ya en la actividad parlamentaria, que hay mucho para cortar, pero lo voy a dejar un poquito más para adelante. Pero en la campaña, en cuanto a los temas que percibe la gente, ¿no? Porque no... hay temas de gobierno, estando en el gobierno, a veces debe ser difícil defender alguna cosa, como temas del trabajo, preocupación por la seguridad. ¿Qué responde con eso? Los intereses de la gente son bien diferentes según Montevideo y en Montevideo según la zona por la que uno ande. Y el interior, que tiene sus preocupaciones más concentradas en la realidad local de cada departamento, ¿no? No es lo mismo el centro que la frontera con la Argentina, que la frontera con Brasil, que el Uruguay más productivo. Ahí hay diferentes preocupaciones. El empleo es una preocupación en general,
menos intensa que en otros momentos, pero es porque hay más gente empleada, pero todavía hay mucha que no la tiene. El salario es una preocupación, nunca alcanza, obviamente, ha mejorado el salario real está un poco mejor, se ha recuperado el perdido, se ha ganado un poquito, pero está lejos. Sí, la pobreza sigue ahí. La pobreza es otro tema, pero digo, con el tema del salario, vivimos en una sociedad de mucho consumo donde si tenés 10 más, querés 20, porque gastaste los 10 y siempre tenés algo más por lo que aspirar, pero hay necesidades básicas que sectores importantes de la población trabajadora llega apenas a cubrir, y ahí tenés una dificultad. Y cuando dice, por ejemplo, Delgado, un segundo piso de transformaciones, ¿usted va también por ese mismo lado? Es que ¿Por dónde sería esa profundización de este modelo? Todos estamos en la idea de que hay que seguir cambiando, de que hay que, en nuestro caso, acelerar algunos cambios que no hemos podido hacer. Hay que crecer más para poder distribuir mejor, no se puede distribuir lo que no hay. Hay un punto en que se agota la posibilidad de decir le saco a los que más tienen para distribuir, porque la presión tributaria es importante y no podemos tampoco empujar hacia afuera a los sectores que generan economía y riqueza. ¿Y por dónde sería? Digo, porque justo hace unos días estuvo una Vigorito diciendo, bueno, ha crecido más, pero no ha habido tanta distribución. No se la distribución cuesta que derrame, siempre cuesta que derrame. Es más lento que a veces la reacción en el crecimiento, y son los que están en la punta los que más captan ese crecimiento por su formación profesional, por sus capacidades y aptitudes, por sus posibilidades de adaptarse más rápido en tanto su versatilidad, y después para que derrame cuesta un poco más. Vamos en ese camino. En la medida que hay casi 100.000 personas más empleadas, derrama. En la medida que hemos recuperado lo perdido y el salario real y las jubilaciones están un poquito recuperadas por arriba del IPC, por arriba de la inflación, quiere decir que algo derramó. También es verdad que se necesita mucho más. ¿Y cómo lo hacemos? Haciendo crecer la economía. ¿Y cómo crece la economía? Con inversión. No hay otra manera de hacer crecer a la economía que con inversión. Parte de ella es extranjera, hay que competir por ella, hay que traerla. Para eso hay que ser atractivos, hay que ser competitivos a nivel internacional, hay que poder abrir fronteras. No vamos a interesar a nadie que venga aquí por el mercado interno, es muy pequeño, lo interesamos en tanto le damos seguridad, estabilidad, buenas condiciones, pero puertas abiertas para que desde aquí puedan vender a mercados más grandes, y ahí tenemos importantes limitaciones, pero ahí está el tema. Y después, políticas que permitan una mayor integración social. Tenemos ahí, como decíamos, sectores importantes de la población con voluntad y hábitos de trabajo que llevan a su casa todos los meses una cantidad de dinero que es muy restringida y que tenemos que hay que empujar para que eso mejore. ¿Y cómo sería? Bueno, por eso es, en la medida que generás crecimiento, generás empleo, en la medida que hay empleo, entonces los empleadores mejoran los salarios para captar los empleados que necesitan, el salario va captando una parte de ese crecimiento y además hay competencia y hay más gente con trabajo, todavía tenemos un 9%, 9 y algo por ciento de desempleados, 8 y pico por ciento de desempleados. Más en el interior todavía que en Montevideo, pero ¿cómo, sí. Y bueno, y más en las mujeres, voy a decirlo, ¿no? Pero y más en los jóvenes. Y más sí, en los hay jóvenes. una cantidad de factores sectoriales que requieren políticas específicas para que esos sectores se puedan insertar más. El empleador a lo mejor no prefiere una mujer en determinada edad porque puede presumir que esa mujer va a tener más problemas de asistencia porque es madre, porque tiene hijos, por la escuela, porque se enferman. Entonces dice, si tengo por un puesto de trabajo 10 que vienen, puedo elegir. Y elige lo que le parece que es mejor. Pasa lo mismo con los jóvenes. Yo le quería preguntar también cómo es en la campaña, su campaña, dejar, bueno, marcar una diferencia, porque Delgado se presenta como la continuidad de este gobierno propiamente dicho. ¿Cómo marcar la diferencia con esa herencia wilsonista que, bueno, por la patria es lo que está llevando adelante con su precandidatura? La primera cosa es que ¿Se conoce, se entiende? Y bueno, no sé, las trayectorias son diferentes, yo he sido muy
consecuente con el pensamiento y el espacio wilsonista dentro del partido, porque siempre estuve allí. Hay una sensibilidad que nosotros tratamos de afirmar y reafirmar en nuestras preocupaciones, en nuestros énfasis, en nuestro modo de hacer las cosas, pero que no hacemos valer en tanto marcar las diferencias, porque no le hacemos nada bien al partido si nos hacemos notar por las diferencias. Tenemos que hacernos notar por las propuestas, por la forma de ser, por la capacidad que podemos tener, no solo en el qué, sino en el cómo. Es decir, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay un montón de cosas que obviamente compartimos que hay que mantener, tenemos énfasis diferentes en qué hacer, pero también en cómo hacerlo, y ahí entran las condiciones de liderazgo, la naturaleza de la personalidad de cada candidato, imaginado por la gente en el rol del próximo presidente de la República. Y eso que lo descubra la gente a partir de las propuestas. ¿Y cuáles son las propuestas diferentes? Bueno, a ver, no sé, yo no voy a marcar cuáles son las diferentes, yo voy a No, marcar cuáles son las mías. Propias, sí, por eso. Nosotros estamos planteando, a ver, es muy difícil en poco tiempo hacerlo, pero la síntesis. Nosotros estamos planteando que tenemos que enfocarnos hacia un país más seguro, más integrado y más desarrollado. Más seguro en toda su dimensión. Hay que continuar con una seguridad política, jurídica, económica que viene de los gobiernos anteriores, que han mantenido todos los gobiernos con distinto sentido o énfasis, pero hay que todavía consolidar mucho de eso, sobre todo en la materia jurídica. Pero necesitamos todavía mucha seguridad pública y este es uno de los principales debates y una de las principales preocupaciones de la gente. ¿Falló este gobierno en eso? No, yo creo que no falló. Pero yo creo que hay desafíos nuevos que no hemos podido todavía resolver del todo, que proceden del crimen organizado. Los delitos han ido bajando, paramos primero aquella tendencia muy típica de Bonomi de crecer cada trimestre, cada año con relación al anterior. Todos los delitos los detuvimos, empezaron a retroceder, los hurtos, la rapiña, los abigeatos, etcétera. Hemos logrado detener, sin reducir, ahora hay algún síntoma muy positivo, los homicidios, pero dentro de estos hay un cambio importante. Hay mucho menos homicidios producto del delito que tiene resultado homicidio, la rapiña, que termina con la muerte de un comerciante o de otra persona, esos son un 20%. Un 30%, y este es un mal dato, son delitos que tienen que ver con la violencia interpersonal, intrafamiliar, es decir, el femicidio, los dos hermanos, la salida a un baile. Ahí es el 30%, es una sociedad con un poco más de violencia que también termina ahí. Pero la mitad tiene que ver con el narcotráfico, con el crimen organizado, con las bandas que disputan territorio, con el ajuste de cuentas, etcétera. Ahí hay un problema nuevo que no es ajeno a la región, que va llegando al Uruguay y que requiere enfrentamientos y soluciones nuevas para lo que nosotros planteamos algunas medidas diferentes. Bueno, una de ellas es darle estado general a una ley que ya establece la realidad de que las Fuerzas Armadas cumplan tareas de vigilancia. Hoy hay una ley que es del 18 del gobierno de Vázquez, firmada por Vázquez y Bonomi, que aprobó el Parlamento, que permite que las Fuerzas Armadas hagan tarea de patrullaje, identificación de vehículos y de personas, detención ante infragante y delito, revisión de cargamentos y vehículos, todo en una zona de frontera de 20 kilómetros a partir de la línea divisoria. No hay acuerdos con respecto a eso, ¿no? No, con esto sí porque lo hacen. Y hay una ley. No, con esto sí, con sacar si el patrullaje de los militares a la cárcel. No, claro, no hay acuerdo, pero si ya lo hacen en estas zonas. Si hace 5 años que lo hacen, no tenemos un solo dato de un exceso, lo hacen con su uniforme, con su adiestramiento, con su armamento, y no hay problema como lo hacen en cárceles o en otras funciones. ¿Por qué no en tareas de apoyo a la policía, de vigilancia y patrullaje en zonas donde lo que la gente nos pide es más Estado para que esté presente y al final la autoridad no sean los criminales que se asientan en ese lugar? Es un tema para debatir, sobre el que nosotros hemos planteado algunas propuestas. Bien, voy a uno de los temas que se planteó ayer, la propuesta de Ciudadanos de plebiscitar el ingreso a las intendencias, que sea únicamente por
por sorteo o por concurso. Bueno, el proyecto presentado por Peña no había salido por los votos del Partido Nacional. ¿Hay un cambio? ¿Se va a apoyar? ¿Qué pasa cuando además claro, 15 intendencias son del Partido Nacional? Ya no estaría esa posibilidad sobre la mesa de que sea anticonstitucional o inconstitucional. ¿La vota? Yo no sé si va a haber un cambio. Mi argumento contra el proyecto de Peña fue que era, para mi juicio, claramente inconstitucional, entonces, en tanto avasallaba la autonomía de los gobiernos departamentales, que en la Constitución está consagrada. Entonces, una ley pasaba por arriba de eso. Esto podría levantar ese obstáculo porque se cambia la Constitución. Y entonces yo le tengo que decir, estoy conceptualmente de acuerdo con lo que rige para el gobierno nacional, rija para todas las instancias públicas, sean entes autónomos, servicios descentralizados, empresas públicas o gobiernos departamentales, incluidos las intendencias y las juntas. ¿Y no estoy de acuerdo. ¿No sería un paso este? Claro que sería. Tengo que ver el texto, todavía no lo hemos visto. Hay que discutirlo en la interna partidaria, no lo hemos hecho porque ni siquiera el Partido Colorado ha hecho propio este texto, es de Ciudadanos. Vamos a verlo. Yo tengo una predisposición positiva porque mi único argumento contrario fue la inconstitucionalidad, no la idea. Tanto que durante mis años de gobierno frente amplista y yo como parlamentario opositor reclamé estas cosas. Y mi archivo trato de resistirlo, la reclamé porque creo que en todos los ámbitos debe haber concursos que tienen que estar bien hechos, que no pueden ser una excusa de fachada para que alguien entre ahora detrás de un concurso mal hecho y entonces, como es por concurso, no hay crítica, pero igual... Y habrá acuerdo en el Partido Nacional. Botana ya dijo que le parecía que no... No tiene por qué haber acuerdo, esto es una reforma de la Constitución donde es el pueblo el que tiene que votar y decidir. El asunto es si se vota o no. Si no lo habilitan la Asamblea General, no sale. No, pero en este caso nuestro voto es absolutamente innecesario, nuestra firma. Se necesitan 52 parlamentarios. Solo el Frente Amplio tiene 42 diputados y 13 senadores. Ya se supera. El Partido Colorado tiene 4 senadores y tiene creo que 13 diputados. Cabildo Abierto tiene 9, 10 diputados y 3 senadores. O sea, si los mismos que lo votaron firmaran, sobran 30 firmas. O sea que la nuestra es una cuestión de adhesión a una idea y no puede habilitarla o impedirla. Después es la gente la que vote. Por eso yo me siento en total libertad de mirar el texto y dar una posición de si firmo o no firmo. ¿No sería una cuestión de transparencia de ingreso y más seguridad de la ciudadanía? Bueno, a ver, hay muchos problemas de transparencia. Salto Grande ha tenido poca transparencia. La adjudicación de viviendas, la gestión de Lima en Salto han tenido poca transparencia. Algunas denuncias que tenemos sobre la Intendencia de Artigas tienen poca transparencia. Algunas cosas que hemos denunciado en Canelones y el ingreso de dirigentes políticos blancos después que adhieren al Frente Amplio tienen poca transparencia. Es verdad, hay que generar la mayor cantidad de respuestas posibles. Este gobierno mejoró el ingreso a la administración y desde la Oficina de Servicio Civil, con Conrado Ramos al frente, hay propuestas y estaban de acuerdo con esto. Y yo comparto en principio eso. Hay que ver si eso está dentro del marco de la ley. Claro. Si se supone que si cambia la Constitución, cambia. El texto me tiene que dar la garantía que cargos de particular confianza o de gestión política quedan afuera de ese sistema, no pueden estar sometidos al concurso, como es lógico, como funciona ahora, pero me tienen también que dar la garantía que esos sorteos y concursos van a ser con transparencia a su vez. Ahora me quedé colgada con lo de Salto Grande porque los ediles blancos que estaban cumpliendo tareas en Salto Grande no han renunciado. Bueno, algunos renunciaron a la Junta, hubo bastantes cambios en esa materia, muchos de ellos, bastante más de la mitad, cambiaron su contrato para que termine cuando termina esta administración, otros no. Recordemos que después que se ingresó pasaron a ser funcionarios de un organismo internacional y es el que los contrata y su vínculo laboral lo tienen con ese organismo internacional y uno no puede más que pedirle que hagan algo, no puede obligarlos porque ese organismo tiene su estatuto propio y sus autoridades que no son las de Uruguay. Claro, pero igual en este caso fue
correligionario. No, mire, a ver, no miremos al Poder Ejecutivo, miremos al Parlamento. Hay un proyecto de ley que presenté yo, se aprobó en el Senado y no en diputados, y que luego volvió a presentar el Poder Ejecutivo, que hace meses duerme en la Cámara de Diputados y hay mayoría, se supone, para sacarlo. ¿Qué dice ese proyecto de ley? Que los que están al frente de Salto Grande, la CARU, o sea, el Río Uruguay y la CARP, las 3 comisiones binacionales, no pueden hacer política. Es tan fácil como eso. Y no se vota. ¿Por qué no lo votan? No se vota. Llegamos ya a la interna y hay gente que dirige esos organismos, desde los que se dice que se hace política, y a su vez son candidatos en esta interna. A mí me parece que está mal, pero no logramos que el Parlamento se ponga de acuerdo. Un proyecto del gobierno no tiene todos los votos del gobierno, el Frente Amplio ha sido muy crítico, no tiene todos los votos del Frente Amplio y al final no sale. Entonces hay mucho viru, pero cuando viene la hora de la realidad, cuesta que se alineen los votos. Jorge Gandini, nos quedaron muchísimos temas, pero Sin bueno, duda. falta todavía para el 30 de junio, seguramente lo vamos a volver a invitar. Gracias. Con mucho gusto y muchísimas gracias por estar aquí. Y nosotros vamos a seguir con otros temas y hablamos de transparencia parlamentaria. Uruguay está en el ranking, pero no dentro de los parlamentos más transparentes. Veamos este informe. En una escala de 0 a 100 y en la que el primer extremo se refiere a parlamentos opacos y cerrados y el segundo a parlamentos transparentes y abiertos, Uruguay quedó 11º por segundo año consecutivo con 33,33%. Esto lo coloca en la franja de peor transparencia en la región, medida por la falta de planes sobre datos abiertos a cuestiones de manejo presupuestario y a la participación ciudadana en el ámbito legislativo. En ese mismo grupo, debajo de Uruguay figuran Honduras con 23,59%, Bolivia con 24,53% y Dominicana con 25,31%. En el otro margen de la escala, Chile quedó primero por segundo año consecutivo con 63,03%, siendo el único que supera la barrera del 60%, seguido de Perú y México. El índice latinoamericano de transparencia legislativa se elabora desde 2011 por la Red Latinoamericana Transparencia Legislativa, integrada por 32 organizaciones civiles y se compone de 58 indicadores y 4 variables. En este sentido, el informe registró un leve avance de los poderes legislativos, a pesar de que la mayoría presenta importantes deficiencias en la apertura de información y en la rendición de cuentas de sus legisladores y asesores. Bien, hasta aquí llegamos con esta primera edición de MD Noticias. Se quedan ahora en compañía de Ciudad Viva. La actualización informativa será a las 13, 18:55. Nosotros volvemos mañana bien tempranito a las 8 en punto, con el gusto de siempre aquí en TV Ciudad. Pasen muy bien, muy buena jornada.